cómo la liturgia tradicional es para nosotros una expresión de esas verdades católicas que necesitamos conocer, creer y vivir para tener vida eterna. Quédate con nosotros, vamos a hablar de este tema, es muy interesante. Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Pues como les dije en la introducción, vamos a hablar de este tema que yo ya tenía tiempo pensando compartir con ustedes sobre la liturgia tradicional de la Iglesia Católica, un aspecto de esta liturgia tradicional. Cuando digo liturgia tradicional, pues me refiero no solamente a la Santa Misa como se celebraba antes de la Reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II, sino también me refiero a las oraciones de bendición, a las oraciones aprobadas por la Iglesia en los libros litúrgicos, los ritos de los sacramentos, las bendiciones, etc. Y yo tenía tiempo deseando mostrar esta relación que hay entre liturgia tradicional y algunas verdades que lamentablemente ya no se escucha predicar en muchos ambientes católicos. Verdades que son o rechazadas abiertamente o bien silenciadas. Que me parece a mí el silenciar estas verdades me parece un poco más grave. Les voy a decir por qué. Porque yo pienso que por lo menos aquellos que dentro de la Iglesia no están de acuerdo, no aceptan algunas de las verdades reveladas, algunas de las verdades que la Iglesia siempre ha predicado, pero lo dicen claramente, yo veo en ellos más honestidad que aquellos que en su interior rechazan esas verdades, pero no se atreven a decirlo. Tal vez porque quieren conservar su puesto en la Iglesia, tal vez porque quieren avanzar más incluso, buscar un puesto más alto por ahí en la jerarquía católica, tal vez simplemente porque no tienen la suficiente honestidad. ¿Y qué hacen? Simplemente callan. Nunca hablan de esos temas que están ahí en la revelación pública. No me refiero a revelaciones privadas, me refiero a revelación pública. Esas verdades están allí contenidas en la palabra de Dios, escrita y no escrita. Vamos a hablar un poquito de eso en un momentito más. No tienen el valor suficiente para decir yo no estoy de acuerdo con esta doctrina. Yo quiero cambiar esta doctrina. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente callan. Nunca predican de estos temas. Hay dentro de la iglesia este problema. Y no lo digo yo, lo han dicho papas, varios papas, no un solo papa. Varios papas han hablado de que tenemos un problema dentro de la iglesia. En este contexto en que estamos viviendo, me parece a mí que una aportación, una bondad que la liturgia tradicional tiene, de la que nos podemos beneficiar, independientemente de si asistimos o no a la liturgia tradicional. Yo no estoy haciendo este programa para entrar en la polémica del permiso o no permiso de la misa tradicional. Aquí estoy haciendo más bien un análisis simplemente desde el punto de vista doctrinal. Y les voy a presentar algunas muestras de oraciones de la liturgia tradicional en las que claramente se expresan verdades reveladas que ya no se escucha predicar desde muchos púlpitos.
desde muchas cátedras de obispo tampoco. Quiero mostrarles cómo me parece a mí importante enriquecernos, beneficiarnos del contenido de esas oraciones que la Iglesia aprobó en el pasado y que por siglos fueron las oraciones que un católico de rito latino escuchó con frecuencia. Y en esas oraciones va expresada la fe católica. Alguien podrá usar su autoridad para prohibir los ritos tradicionales. Lo que no puede hacer es prohibir la doctrina que está contenida en esos ritos. Eso sí no lo pueden hacer. Y si alguien lo hiciera, no tendríamos por qué obedecer. No tenemos por qué obedecer a alguien que dice, te prohíbo enseñar la doctrina católica. Vamos al grano. Para que se entienda lo que quiero decir, voy a compartir primero algo del Catecismo Mayor de San Pío X sobre la tradición. Pongan atención a esto que les quiero compartir porque es muy importante y es importante entender esto que voy a leer del Catecismo sobre lo que es la tradición para que entiendan el punto de este programa. En el Catecismo Mayor de San Pío X, la pregunta 890 dice, ¿qué es la tradición? La respuesta es, tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. Ok, cuando hablamos de tradición con mayúscula, no de tradiciones con minúscula, sino tradición con mayúscula, estamos hablando de palabra de Dios. Atención, estamos hablando de la palabra de Dios. Normalmente, cuando a la gente se le dice la palabra de Dios, piensa en la Biblia. Pero eso es más protestante. Pensar solo en la Biblia cuando se habla de palabra de Dios es idea protestante. El católico bien catequizado, cuando escucha palabra de Dios, no solamente piensa en la Biblia. Claro que sí, la Biblia, pero no solamente en la Biblia, sino en la tradición también, porque hay palabra de Dios escrita, y esa es la Sagrada Escritura, que le llamamos la Biblia, que significa libros, y está la tradición, que como dice aquí el Catecismo, es palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven, la tradición con mayúscula no se le inventó la Iglesia, no se la inventaron los papas del pasado, no se la van inventando, mucho menos los papas actuales. Ningún papa le va agregando a la tradición, no. Ahora, siguiente pregunta. Atención. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Si es palabra de Dios no escrita, una pregunta razonable que habría que hacer es, bueno, ¿dónde encuentro la tradición? ¿Dónde está? Bueno, no hay ningún libro que contenga toda la tradición. No existe. Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente, vean, no únicamente, no exclusivamente, principalmente en los decretos de los concilios. De todos los concilios. Porque hay algunos que pareciera que solo aceptan el Concilio Vaticano II, solo hacen referencia a ese concilio. Es un concilio ecuménico, sí, claro, pero no es el único. Muchos cuando hablan de concilio se refieren al Vaticano II. Como si la Iglesia hubiera comenzado en 1965, cuando se clausuró el Concilio Vaticano II. Pero no, el Vaticano II es el último concilio de más de 20 que ha tenido la Iglesia. En las enseñanzas de todos los concilios
allí se contiene principalmente la tradición. No solo allí, dice, en los escritos de los santos padres, documentos de la Santa Sede y, atención, porque aquí es donde quiero llegar, en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Escuchen bien esto porque precisamente aquí está el fundamento de lo que quiero compartir con ustedes en este programa. Hay palabra de Dios escrita y palabra de Dios no escrita. La palabra de Dios escrita está en la Biblia. La palabra de Dios no escrita le llamamos tradición. ¿Dónde está la tradición? No hay ningún libro que la contenga toda. Pero nos dice el Catecismo de San Pío X que está principalmente en los documentos de los concilios, los escritos de los padres de la Iglesia, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. La liturgia es expresión de la doctrina católica, por eso es tan importante la liturgia. Quiere decir que allí, en los libros litúrgicos, están expresada la fe de la Iglesia. Mi punto es este: yo creo que las oraciones de la liturgia tradicional prestan un servicio importante en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de apostasía también, en que católicos están renunciando a la fe, en estos tiempos en que los hombres no soportan la sana doctrina, muchos, incluidos muchos que se dicen católicos. La liturgia tradicional podría prestar un gran servicio porque en las oraciones de la liturgia tradicional están expresadas doctrinas católicas que necesitamos recordar, que muchos sacerdotes y obispos no predican hoy. Pero el hecho de que no las prediquen no significa que no necesitemos escuchar esas verdades, que no necesitemos creer esas verdades y que no necesitemos vivir según esas verdades. Ahora, voy a mostrarles, como dicen, para muestra basta un botón, les voy a mostrar algunas oraciones de la liturgia tradicional que expresan claramente verdades que ya no se escucha predicar, para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. Solo voy a mostrar algunos ejemplos. Las letanías de los santos. Las letanías de los santos tradicionales. Hay una parte donde se dice, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Se responde así, líbranos, Señor. Todavía en las nuevas letanías hay esa parte donde la respuesta es líbranos, Señor. Pero hay algunas invocaciones que ya no se mencionan. Por ejemplo, se comienza diciendo, de todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. ¿Cómo es que la iglesia tenía en las letanías una invocación donde le dice al mismo Dios, líbranos de tu ira? Alguno podría decir, qué innecesario esto. Dios no se enoja. Dios no tiene ira. Dios es pura bondad, es pura misericordia. ¿Qué les pasa? Bueno, la iglesia por siglos tuvo unas letanías aprobadas que mencionan, de tu ira líbranos, Señor. Ab insidiis diaboli, de las insidias del diablo, líbranos, Señor. Porque mucha gente no cree que el demonio existe. Sería muy bueno que tuviéramos acceso a estas oraciones de la liturgia que nos recuerdan que hay una ira divina, y vamos a retomar este punto más adelante, que nos recuerden que existe el demonio, y vamos a retomar este punto más adelante para que vean con qué claridad las oraciones de la liturgia tradicional nos recuerdan estas verdades reveladas.
Qué interesante esta del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. Hoy que tenemos tanta gente viviendo en pecado, y precisamente pecados sexuales, y cometiéndolos de modo habitual, ¿no sería importante que hubiera una invocación, que se recuperara esta invocación del espíritu de fornicación? Líbranos, Señor. ¿O alguno de ustedes piensa que los hombres de nuestro tiempo estamos menos tentados por la lujuria? En el día del juicio, líbranos, Señor. En el día del juicio, qué importante es que se nos recuerde que hay un juicio que tendremos que enfrentar el día de nuestra muerte. Y si las oraciones de la liturgia nos recordaran estas verdades, bueno, aunque nuestro párroco no las predique, aunque nuestro obispo no las predique, por lo menos las escucharíamos en la liturgia. Pero si no las escuchamos en las oraciones litúrgicas y no las predica el párroco, pues por eso mucha gente ya no las cree. No conoce las verdades reveladas y cuando escucha del juicio dice, no puede ser, no puede ser. Este no puede ser el Dios verdadero. Este no es el Dios que me han presentado desde niño. Cuando alguien les habla de la ira divina, dicen, no, imposible. Imposible. Dios no puede tener ira. Luego dice, ut adveram penitentiam nos perducere digneris, que te dignes conducirnos a la verdadera penitencia. Qué importante es recordar hoy a todos nosotros la necesidad de la penitencia. De esa necesidad se habla mucho, de verdad, les digo de verdad, en las oraciones de la liturgia tradicional se menciona muchísimas veces la necesidad de hacer penitencia. Pregunta, ¿piensan ustedes que hoy no se requiere recordarle a los católicos la necesidad de la penitencia? O sea, es algo que ya los católicos lo traemos bien marcado, ya sabemos y practicamos penitencia, de manera que no necesitamos que oraciones litúrgicas nos recuerden que hay que hacer penitencia. ¿Qué piensan ustedes? Las letanías de los santos terminan con unas oraciones que ya no se dicen, lamentablemente, en las nuevas letanías. Les voy a mostrar algunas, las que tienen contenido políticamente incorrecto. Fíjense en esta, ahí va esta oración. Oh Dios, que ofendido por la culpa te aplacas con la penitencia. Atiende propicio las preces de tu pueblo suplicante y aparta los castigos de tu ira que por nuestros pecados merecemos. Súper políticamente incorrecta esta oración, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Eclesialmente incorrecta en muchos ambientes el día de hoy. Un católico que no está formado en la doctrina católica, un católico que ha crecido en una comunidad donde el párroco, en una diócesis donde el obispo simplemente guarda silencio sobre estas verdades reveladas, le va a sonar súper extraña esta oración. Va a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo que Dios se aplaca con la penitencia? ¿Cómo que hay que aplacar a Dios? Pero así dice el latín, Deus qui culpa offenderis penitentia placaris. Dios, que te ofendes con la culpa y te aplacas con la penitencia. ¿Sabían ustedes que hay que aplacar a Dios? Aplacar no en el sentido despectivo, es que acá en México de repente usamos la expresión, aplácate, como estate quieto. Cálmate. No. Aquí se refiere a calmar la ira de Dios, que la menciona expresamente. Flagella tue iracundie, los flagelos de tu ira, dice, atiende propicio las preces de tu pueblo suplicante y aparta los castigos de tu ira,
que por nuestros pecados merecemos. De verdad, hermanos, yo creo que a muchos católicos de buena fe, católicos practicantes, les sonaría extraña una oración así. Dirán, no puede ser. ¿Cómo que merecemos el flagelo de la ira de Dios con nuestros pecados? No, Dios es súper misericordioso. Dios es bueno. ¿Cómo que flagelo de la ira de Dios? No puede ser. Bueno, eso estaba expresado en la oración. Y oraciones litúrgicas aprobadas. Y les recuerdo, por eso empecé, para los que van llegando al programa, empecé diciendo que la tradición con mayúscula es palabra de Dios, no escrita, palabra de Dios, verdades reveladas. Y San Pío X dice que la tradición, esas verdades reveladas, están contenidas principalmente en documentos de los concilios, en los escritos de los padres de la Iglesia y en la Sagrada Liturgia, las palabras y los gestos de la Sagrada Liturgia. Por eso estoy poniendo ejemplos de oraciones litúrgicas aprobadas en el pasado, eliminadas con la reforma litúrgica. No puedo yo juzgar la intención, pero lo que podemos ver es que precisamente oraciones que fueron eliminadas de la liturgia, de los ritos de los sacramentos, de la misa, de las bendiciones, que expresaban verdades católicas, esas verdades precisamente son las que muchos católicos hoy ni creen ni conocen. Y son verdades que muchos sacerdotes no quieren predicar. Ahí les va otra oración. Estamos en las letanías de los santos. Las oraciones finales de las letanías de los santos. Dice: abraza, Señor, con el fuego del Espíritu Santo nuestras entrañas y nuestro corazón, para que te sirvamos con cuerpo casto y con corazón puro te agrademos. Miren, aquí se pide la castidad y la pureza de corazón. ¿Cuánto necesitamos pedir la castidad en este tiempo en que abunda la lujuria? En que la lujuria ya se ha aprobado, socialmente aprobado, pecados que pueden llevar a las almas a la perdición eterna. No estoy hablando aquí de puritanismo, estoy hablando de palabra de Dios. Y había una oración para pedir la castidad y la pureza del corazón al final de las letanías de todos los santos. Miren, les voy a poner otro ejemplo. En la misa de Corpus Christi, de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que celebramos recientemente, estoy hablando de la misa tradicional de Corpus Christi, se lee el pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Bueno, la misma lectura está en la misa según el misal del Papa Pablo VI, o sea, en la misa actual, en el rito ordinario, por decir así, como para hablar de la forma ordinaria, de la misa, está la misma lectura para el día de Corpus Christi. Pero en la misa nueva, en el leccionario de ahora, le faltan los últimos versículos que sí se incluían en la liturgia tradicional. Ahora les voy a leer lo que dicen esos versículos que ya no se leen. Y no solamente es en este pasaje, también en la misa tradicional aparece en la misa de Jueves Santo. O sea, alguien que iba a la misa tradicional o un católico ordinario antes de la reforma litúrgica del Vaticano II escuchaba por lo menos 2 veces en el año este pasaje, el Jueves Santo y el día de la fiesta de Corpus Christi. Un católico que va a la misa en su forma ordinaria, o sea, con los misales aprobados después de la reforma litúrgica del Vaticano II, también escucha esta lectura el Jueves Santo y la escucha el día de Corpus, pero con una diferencia. Los últimos versículos no los escucha nunca el que va
a la misa de Pablo VI. Leo esos versículos que ya no se incluyen. Por tanto, cualquiera que coma este pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues a sí mismo cada cual, y así coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. Esos versículos que acabo de leer, por alguna razón, ¿quién o quiénes prepararon la misa de Corpus Christi actual y la misa de Jueves Santo actual? Lo recortaron. Precisamente donde San Pablo lanza esta advertencia tan importante: antes de comulgar hay que discernir si estamos dispuestos, bien dispuestos, preparados para recibir el cuerpo del Señor, porque de otra manera comemos y bebemos nuestra propia condenación. En este tiempo en que vemos más irreverencia a la Eucaristía, más faltas de respeto, en que más gente comulga sin hacer un buen examen de conciencia, yo creo que en este tiempo necesitamos más escuchar estos versos de la Escritura. Yo creo que nos haría bien escucharlo en lugar de ocultarlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los que están en el chat? Este pasaje de la Escritura, esto es palabra de Dios. Vuelvo a repetir, por si alguien no entiende el objetivo del programa, no estoy aquí haciendo polémica. No estoy haciendo la polémica política de la misa tradicional ni estoy despreciando la reforma litúrgica. Estoy diciendo que hay oraciones en la liturgia tradicional que expresan la fe de la Iglesia y que expresan verdades que ya no se escuchan en muchos lugares. Entonces, alguien me podrá decir que no está de acuerdo con la liturgia tradicional. Muy bien, tu punto de vista, muy respetable. Alguien podrá decir, a mí no me agrada la misa tradicional, a mí no me agrada la liturgia tradicional. Qué bueno que se quitaron esos libros, qué bueno que se quitaron esos ritos. Yo estoy feliz con los libros litúrgicos actuales. Perfecto. No, ese no es el tema a discutir. Mi punto es, ¿estás de acuerdo con estas verdades que expresan los ritos litúrgicos antiguos o no estás de acuerdo? Ese es el punto. Por eso el título que he puesto al video es La liturgia tradicional y las verdades incómodas que algunos quieren sepultar. Porque hay quienes quisieran sepultar una parte del evangelio, algunas verdades incómodas de la revelación. Aquellos que se expresan más mal de la liturgia antigua de la iglesia, hay que ver si nos predican con claridad estas verdades que la liturgia enseñaba. Porque no vaya a ser que estén despreciando la liturgia tradicional porque no les gusta el contenido de las oraciones. Allí sí tendríamos un problema. Siguiente ejemplo. Hay una misa votiva para la preservación en tiempos de peste. Ahora les voy a leer la oración colecta para que escuchen y vean ustedes qué verdades nos enseña o nos expone esta oración colecta para tiempos de peste. Escuchen. Oh Dios, que no deseas la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Recibe con tu perdón a tu pueblo, que se vuelve hacia ti. Y mientras se mantenga fiel a tu servicio, por tu clemencia, retírale el flagelo de tu ira, por Cristo nuestro Señor. Ahí está, una oración litúrgica, aprobada por la Iglesia, rezada no sé por cuántos siglos, en tiempos de peste, y miren lo que dice. En tiempos de peste habla del arrepentimiento, habla de la necesidad de pedir perdón a Dios, habla de
pedir la clemencia y de pedirle a Dios que retire el flagelo de su ira. Imagínate si un sacerdote o un obispo en este tiempo se atreve a decir que una peste, una pandemia es un castigo divino, o podría ser un castigo divino. Escándalo total. Escándalo total. ¿Cómo es posible que todavía creamos esas cosas? Pero lo que esta oración litúrgica expresa es precisamente eso. ¿Por qué dice: retírale el flagelo de tu ira? ¿Por qué habla de la penitencia? ¿Por qué habla de la conversión? Tal cual en latín dice: iracundie tue flagella habeo clementer amoveas. Que retires, clemente, tú misericordioso, de tu pueblo el flagelo de tu ira. Ahora, les pregunto, ¿cuántos católicos creen que Dios no castiga? ¿Y cuántos católicos creen que Dios sí castiga? ¿Por qué muchos católicos creen que Dios no castiga cuando en la liturgia muchas oraciones hablan de castigos divinos? Pero me refiero a la liturgia tradicional. En la nueva liturgia casi no se escucha ese tema. Pero entonces, ¿quién tiene razón? La Iglesia, que por siglos en muchas de sus oraciones expresaba que Dios castiga y que hay que pedir clemencia y que hay que aplacar su ira con la penitencia. O los católicos que hoy dicen: no, imposible, Dios no castiga. Es imposible, Dios es buenísimo. Qué concepto tan equivocado de Dios. Ahora, que quede claro, no es que las oraciones de la misa tradicional o la liturgia tradicional solo hablaban de esos temas. Yo estoy seleccionando esos temas. ¿Por qué? Porque quiero darles una muestra de cómo en la liturgia tradicional están expresadas verdades católicas de un modo muy claro, y son precisamente verdades que muchos ahora ya no creen, o verdades que en muchos ambientes eclesiásticos ya no se predican. Ese es el punto. Había una misa aprobada para ciertos lugares de Nuestra Señora Mediadora de todas las gracias. Fíjense, misa de Nuestra Señora Mediadora de todas las gracias. Hoy que tanto se empeñan en decirnos que la Virgen María no era más que una mujer normal cualquiera, una judía normal, ordinaria. Pues la Iglesia tenía aprobada una misa para María Mediadora de todas las gracias. Y les voy a leer lo que dice la oración colecta de esta misa. Recuerden, la liturgia es expresión de la tradición. ¿Y qué es la tradición? Palabra de Dios. O sea, en las oraciones litúrgicas se expresan verdades reveladas. Escuchen esta. Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro ante el Padre, que te dignaste constituir a la Santísima Virgen, tu Madre, por Madre nuestra también, y medianera ante ti. Concédenos propicio que cuantos a ti acuden para pedirte beneficios se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Es una oración dirigida a Jesucristo. Una oración dirigida a Jesucristo. Y a los modernistas en general en la Iglesia no les agrada resaltar
los privilegios de la Virgen María. ¿Saben por qué? Porque lo que quieren más es el ecumenismo, pero a costa de esconder verdades católicas, a costa de silenciar verdades católicas que a los protestantes les pueden desagradar. Entonces, no exaltemos tanto a la Virgen porque nos echa a perder el diálogo ecuménico. Aquí, en esta oración está claramente expresado que Jesucristo es mediador ante Dios y nosotros, pero que Él se dignó constituir a María Santísima mediadora entre Él y nosotros. Concédenos propicio que cuantos a ti acuden para pedirte beneficios se gocen de haberlo conseguido todo por ella. O sea, todas las gracias las recibimos por medio de María. ¿Cuánta gente hay que o no cree que María es mediadora de todas las gracias o no sabe? Porque esto ya no se predica tampoco. Si por lo menos apareciera en las oraciones litúrgicas así con tanta claridad, pues la gente tendría por lo menos la oportunidad de escuchar esa verdad. Otro ejemplo. Ahora sí, la misa de funeral. Miren lo que dice la oración que se hacía en la misa de cuerpo presente de un cristiano. Oh Dios, de quien es propio compadecerse y perdonar, humildemente te rogamos por el alma de tu siervo, tu sierva, y se mencionaba el nombre, que mandaste hoy salir de este mundo, para que no la entregues en manos del enemigo. Ah, caray, ¿no le suena medio políticamente incorrecto esto? Ut non tradas eam in manus inimici, que no la entregues en manos del enemigo. ¿Qué verdad nos está recordando aquí esta oración? Piensen un poquito. Fíjense bien, oración colecta de la misa de cuerpo presente en el rito antiguo. Le estamos diciendo a Dios que al alma que mandó salir de este mundo no la entregue en manos del enemigo. ¿Qué verdad está detrás de esta oración? La verdad es que Dios es juez. Dios es juez. Y algunas almas, por su justicia, las entrega al enemigo para la condenación eterna. El juicio particular, alguien está poniendo, nos recuerda el juicio particular. Así es, Abraham, muchas gracias, exactamente. Estamos hablando del juicio particular. Ahora, continúo leyendo la oración. Dice, ni lo olvides para siempre, sino que mandes a tus ángeles que la reciban y lleven a la patria del paraíso. Y pues esperó y creyó en ti, no padezca las penas del infierno, sino que llegue a poseer los goces eternos. ¿Qué otra verdad nos está recordando aquí claramente? La realidad del infierno. Y cuando dice pena, ¿qué es una pena? Es un dolor que se tiene que sufrir por una falta que se cometió. O sea, es el castigo por el pecado. Entonces, ¿qué se nos recuerda en esta oración colecta de la misa de difunto? Se nos recuerda el juicio particular, se nos recuerda que Dios es juez y que algunas almas las entrega al enemigo para su tortura eterna, y se nos recuerda, obviamente, también la misericordia, que quede claro, no estoy haciendo énfasis en las verdades que ahora todo mundo nos predica, estoy haciendo énfasis en las verdades que ya casi nadie nos quiere predicar. Se nos recuerda de la realidad del infierno. Y esto en la misa de cuerpo presente. Ahora, yo les aseguro que podría haber familiares de difuntos que se ofenderían si un sacerdote rezara esta oración en la misa de cuerpo presente de su ser querido. Se ofenderían. Dicen, ¿cómo? A ver, padre, no, ¿qué le pasa? No.
Mi madre no necesita que usted pida que Dios no la mande al infierno. Si fue muy buena. No, ¿qué le pasa a usted, padre? Mi papá, mi hermano, era muy bueno. No tiene usted por qué pedir que lo libren del infierno. ¿Qué le pasa? Dele gracias a Dios porque ya está en el cielo. Sin embargo, con esta oración, la Madre Iglesia suplicaba a Dios por sus hijos el día de la misa de cuerpo presente. Yo sinceramente les digo una cosa. El día que yo me muera, yo quisiera que un sacerdote dijera esta oración por mí. Otro ejemplo. ¿Vamos bien? ¿No se me están durmiendo? Espero que no se estén durmiendo, ¿eh? ¿Cómo se bendecía el agua? Hoy estamos acostumbrados al agua bendita. Así llamamos agua bendita. Le vamos a bendecir al sacerdote. Algunas veces el sacerdote, en algunos lugares, los sacerdotes toman el bendicional y leen la oración aprobada por la iglesia en el bendicional para bendecir el agua cuando los fieles les piden agua bendita. Otros se inventan la oración. Bendice, Señor, esta agua en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etc. O inventan algunas palabras y dicen la oración. El agua bendita, según la oración que se hace hoy, aprobada por la iglesia, no es un exorcismo del agua. En cambio, antiguamente, antes de la reforma litúrgica, toda agua bendita era agua exorcizada. O sea, el agua se bendecía exorcizando el agua. Y todo sacerdote tiene el poder para exorcizar el agua. No se requiere un exorcista. Por favor, en este momento, si de algo le está sirviendo el programa, denle like al video, por favor. Denle like. Se los agradezco mucho. Los que lo van a ver luego en Facebook, denle like al video, denle like a la página. Pero los que están en YouTube, por favor, si en algo valoran mi trabajo, asegúrense ahora mismo que su botón de suscripción, que está abajo de la pantalla, en tu celular, en tu ordenador, en tu tablet, asegúrate que abajo de la pantalla el botón de suscripción diga suscrito. Mira, aquí está el botón, debe decir suscrito. Si dice suscrito, así déjalo, no lo muevas. Si no dice suscrito, dale clic y va a cambiar a suscrito. Like al video para que lo vea más gente. Suscríbete al canal, es gratuito, no se cobra por la suscripción. Es una manera como tú le dices a YouTube, este canal me interesa, los contenidos de este canal me gustan y quiero que otros los vean. Y así YouTube promueve mis contenidos a otros usuarios que no saben que existe mi canal. Les leo rápidamente. La oración primero del exorcismo de la sal dice: te exorcizo, criatura de la sal, por el Dios vivo. Cada vez que yo haga este signo, son las señales de la cruz que el sacerdote tenía que hacer sobre la sal. Te exorcizo, criatura de la sal, por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que por el profeta Eliseo mandó que fueras puesta en el agua para curar su esterilidad, con el fin de que te conviertas en sal exorcizada para la salvación de los creyentes, de modo que te vuelvas salud de alma y cuerpo para los que te tomen, y que huya todo fantasma, maldad y astucia del engaño diabólico del lugar en que seas rociada, y que todo espíritu inmundo quede conjurado por aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Perdón, leí fantasma y es fantasía. Perdónenme, fue una equivocación. Bueno, así se exorcizaba la sal. Y luego se hacía esta oración. Imploramos humildemente a tu inmensa clemencia, oh Dios omnipotente y eterno, que te dignes bendecir y santificar por tu piedad esta criatura de la sal que concebiste para uso del género humano, para que sea para todos los que la tomen salud de mente y cuerpo, y que todo lo que sea tocado o rociado con ella carezca de toda inmundicia y de toda impugnación de malicia espiritual, por Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahí el exorcismo de la sal. Ahí va el exorcismo del agua. Escuchen, toda agua bendita
era bendecida de esta manera, con estas oraciones, que ya no se rezan. Ahora, yo no estoy diciendo que con la oración nueva no quede bendita el agua, pero ciertamente no es un exorcismo del agua. No podemos pensar que estas oraciones eran inútiles, eran vanas. Nos recuerdan cosas, nos recuerdan que existe el demonio, que el demonio tiene actividad en el mundo y que lo podemos expulsar con los medios que tiene la Iglesia Católica. Por eso es importante esas oraciones. El exorcismo del agua dice: te exorcizo, criatura del agua, en nombre de Dios Padre Omnipotente y en nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, para que te conviertas en agua exorcizada para hacer huir a toda potestad del enemigo y poder erradicar y arrancar al mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por el poder del mismo nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Y luego viene esta oración, oremos. Oh Dios, que para la salvación del género humano confeccionaste los mayores sacramentos con la sustancia de las aguas, acude propicio a nuestras invocaciones e infunde tu bendición a este elemento preparado con múltiples purificaciones, para que esta criatura tuya, sirviendo en tus misterios, reciba el efecto de la divina gracia para alejar a los demonios y expulsar las enfermedades, de modo que en las casas o los lugares de los fieles donde llegue esta agua, carezca de toda inmundicia y sea liberado de todo daño, que no reside en él el espíritu pestilente ni la brisa corruptora, que sean apartadas todas las trampas del enemigo latente, y si hay algo se opone a la salud o a la tranquilidad de los que viven allí, huya por la aspersión de esta agua, de modo que la salubridad postulada por invocación de tu santo nombre quede protegida por todas las impugnaciones por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece esta oración? Ustedes, pueblo de Dios, ¿les gustaría que cuando piden agua bendita su sacerdote hiciera estas oraciones? ¿O piensan que es mucho rollo? Mejor que haga una oración rapidito. No me gusta esperar tanto. Díganme la verdad, sean honestos. Cuando llevas a bendecir agua al sacerdote, ¿te gustaría que rezara estas oraciones? ¿Que exorcizara la sal? ¿Que luego exorcizara el agua? Aunque eso te tome más tiempo y tengas que esperar más, ¿o no te gustaría? ¿Te gustaría que fuera algo más rápido? Luego, el sacerdote tomaba un poquito de sal con sus dedos y 3 veces derramaba la sal sobre el agua haciendo la señal de la cruz y diciendo que la mezcla de la sal y el agua se produzca en el nombre del Padre, y se hacía la señal de la cruz con la sal, derramando la sal sobre el agua, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Díganme qué piensan. ¿Eran ritos inútiles? ¿Y qué bueno que nos libramos de ellos? ¿O les gustaría a ustedes que su sacerdote hiciera estas oraciones cuando le piden agua bendita? Luego todavía falta otra oración, ¿eh? Después de todo, se hace la última oración. Dice así: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oh Dios, autor de la invencible virtud y rey insuperable del insuperable imperio, y siempre triunfador magnífico, que reprimes las fuerzas de la dominación contraria, que superas la crueldad del rugiente enemigo, que combates poderosamente las maldades hostiles, te rogamos y pedimos temblando y suplicando, Señor, que te dignes dirigir tu mirada a esta criatura de sal y agua, que bondadosamente la ilumines y que la santifiques con el rocío de tu piedad, para que donde quiera que sea rociada, mediante la invocación de tu santo nombre, se aleje toda infestación del espíritu inmundo y sea expulsado lejos el terror de la venenosa serpiente, y que la presencia de tu Espíritu Santo se digne asistirnos en todas partes cuando pedimos tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo último que voy a compartir del rito del bautismo, para que vean qué oraciones se hacían sobre los bebés que se iban a bautizar. Antes de ser bautizados se hacían unas oraciones que eran exorcismos
y cualquier sacerdote lo podía hacer. Cualquier sacerdote, no se requiere un exorcista. Van a escuchar esas oraciones. Antes de pasar a esa última parte que está muy interesante, las oraciones tradicionales del bautismo, les muestro aquí en pantalla mis redes sociales. Ahí están las redes sociales donde me pueden seguir, las redes personales. Está mi página personal en Facebook, está mi canal personal en Telegram y arriba está un número de WhatsApp. Ese es para aquellos que quieren darse de alta y recibir aviso de nuevos videos, mis comunicaciones por ese medio. Pueden darse de alta. Si me quieres ayudar a sostener este apostolado, si te parece que vale la pena no solamente darle un like al video, suscribirte al canal, como te lo pedí hace un momento, sino crees que vale la pena que me ayudes a pagar lo que cuesta tener un apostolado así en las redes, porque mi trabajo es gratuito, ese no cuesta. Lo que sí me cuesta a mí son todos los medios que necesito para realizarlo. Si me quieres apoyar, manda un mensaje de WhatsApp a ese número que está en la pantalla y di quiero apoyar. Y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda. Te lo agradezco mucho, de verdad. A los que quieran hacerlo así, se los agradezco mucho. Ahí está, número de WhatsApp de Conservando la Fe. Bien, ceremonias del bautismo. No voy a explicar todo el rito. Voy a concentrarme en esas oraciones más políticamente incorrectas que nos recuerdan algunas verdades que algunos hoy quisieran sepultar en la iglesia. Fíjense, el sacerdote soplaba sobre el rostro de la persona y decía: retírate de él, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu Santo Paráclito. ¿A quién le está hablando? Al maligno. Retírate de él. Le está diciendo a un bebé. Va a bautizar un bebé. ¿Cómo que el diablo está allí? ¿Por qué la iglesia aprobó un rito que se utilizó por siglos para conferir el bautismo, y en ese rito el sacerdote le sopla al que se va a bautizar, aun si es un bebé, y le habla al demonio y le dice: retírate de él, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu Santo? Yo me imagino a la mamá del bebé escuchar al padre decir eso y decir: oiga, ¿qué le pasa, padre? Mi niño no tiene ningún demonio. ¿Qué le pasa a usted? Lo voy a denunciar al obispo. ¿Cómo se le ocurre? Mi bebecito, es tan hermoso que está mi bebecita. ¿Cómo usted dice que trae un espíritu inmundo? Y luego, no para ahí, no para ahí. Yo creo que las mamás se infartarían ahora en el bautismo de sus hijos si escucharan estas oraciones. Le reza a Dios el sacerdote: Dios omnipotente y eterno, Padre nuestro Señor Jesucristo, dirige tu mirada a tu siervo, fulanito, al que se va a bautizar, al bebecito o bebecita, a quien te has dignado llamar para iniciarlo en la fe. Aparta de él toda ceguera espiritual y rompe todos los lazos con que Satanás lo tenía esclavizado. ¿Qué les parece? ¿Por qué la iglesia tenía este rito aprobado en que el sacerdote, bautizando un bebé, le dice a Dios que rompa todos los lazos con que Satanás lo tenía esclavizado? ¿Por qué? Por el pecado original y por las consecuencias del pecado original, que ya casi no se predica sobre esto y nadie lo conoce. Es que no nos damos cuenta de qué terrible es la situación del no bautizado. Y los papás hoy posponen el bautismo de los niños lo más que pueden, porque hasta que puedan venir los padrinos, los que queremos hacer compadres. Es que hasta que tengamos dinero para hacer una gran fiesta. No queremos bautizarlo ya porque ahora mismo estamos muy gastados con el parto, no tenemos para hacer una fiesta grande. Entonces vamos a esperar un año, vamos a ahorrar y hacemos un fiestón el día del bautismo. Porque no tienen idea
de cuál es la situación de un ser humano no bautizado. Está en las garras de Satanás. Pero ya nadie cree esto. A muchos católicos les va a parecer que estoy exagerando, pero yo estoy leyendo las oraciones de la Iglesia Católica. No son mis oraciones. Yo no las inventé. Siguiente exorcismo. El sacerdote hace 3 veces la señal de la cruz sobre el niño, diciendo: te exorcizo, espíritu inmundo. No le está hablando al niño, le está hablando al demonio. Te exorcizo, espíritu inmundo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sal fuera, abandona este siervo de Dios fulanito, porque te lo ordena, espíritu condenado, el que caminó sobre el mal y extendió su diestra a Pedro cuando se estaba hundiendo. Por lo tanto, maldito demonio, reconoce tu condenación y rinde homenaje a Dios vivo y verdadero. Da honor a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo, y sal de este siervo de Dios fulanito, por nuestro Señor Jesucristo, que lo ha llamado a su santa gracia y bendición, haciéndolo digno de estar junto a la pila bautismal. Pregunta a los que están en el chat. ¿Exageró la Iglesia por siglos? ¿Exageró la Iglesia al poner esta oración en el rito del bautismo? Son verdades que ya muchos católicos no creen porque nadie se las enseña. Ya no se habla de esto, ni de la realidad del demonio, ni de que alguien que no está bautizado o que vuelve al reino de las tinieblas por el pecado, vuelve al reino de Satanás. Ya no se nos habla de esto. Y luego, el sacerdote marca con la señal de la cruz, nuevamente signa con la señal de la cruz la frente del niño, y miren lo que dice: y este signo de la Santa Cruz con que marcamos su frente, tú, demonio maldito, nunca te atrevas a profanarlo. Te lo mandamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Exorcismo solemne. El sacerdote hace 3 veces la señal de la cruz sobre el niño y dice, escuchen: los exorcizo, espíritus inmundos todos, en el nombre de Dios Padre omnipotente, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por el poder del Espíritu Santo, y les ordeno que se aparten de esta criatura de Dios, fulanito, a quien el Señor ha llamado a su santo templo, para que él pueda convertirse en un templo del Dios vivo y para que el Espíritu Santo pueda habitar en él. Por el mismo Cristo nuestro Señor, que vendrá a juzgar a vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Amén. Queridos hermanos, vamos concluyendo. Estoy simplemente, como lo dice el Catecismo de San Pío X, no lo digo yo, presentando la liturgia como uno de los lugares donde podemos encontrar la tradición. ¿Y qué es la tradición? La palabra de Dios no escrita, o sea, verdades reveladas. Y he mostrado en este programa ejemplos de cómo en las oraciones de la misa tradicional, en las oraciones de las letanías tradicionales, en las oraciones de las bendiciones, de algunas bendiciones del rito del bautismo, he mostrado en este programa un buen número de ejemplos de cómo en la liturgia tradicional, en sus oraciones, se expresan claramente verdades católicas que hoy muchos no creen, que hoy muchos que tienen la misión de predicar el evangelio, de enseñar la fe, como son sacerdotes y obispos, no enseñan. Yo no sé si porque no las creen, o no sé si las creen, pero les da vergüenza predicar esas verdades, o no quieren sonar políticamente incorrectos, no quieren desagradar a sus oyentes y no las predican.
Estoy hablando del contenido de las oraciones de la liturgia. Nadie les puede prohibir conocer esos contenidos, conocer estas oraciones. Yo no estoy cometiendo ningún pecado al mostrarles esas oraciones de la iglesia. No estoy desobedeciendo a nadie, eso no está prohibido. Nadie les puede prohibir creer en la doctrina expresada por la iglesia en esas oraciones de la liturgia. Necesitamos, en estos tiempos de confusión, necesitamos ese servicio que nos puede dar la liturgia tradicional, celebrada o no celebrada, por lo menos en los libros litúrgicos ahí están esas oraciones, y nadie puede borrarlas, desaparecerlas, ni prohibir que estudiemos esas oraciones y que recurramos a esas oraciones para encontrar allí la fe católica. La liturgia tradicional podrá gustarles o no gustarles a muchos. Ok, no vamos a entrar en esa discusión. Algunos podrán pensar que conviene, otros podrán pensar que no conviene. No entro en esa discusión. Lo que no está en discusión es que la liturgia tradicional expresa la fe católica y expresa claramente doctrinas católicas que hoy necesitamos con mayor razón escuchar, creer y vivir para tener vida eterna. Entonces, a nosotros, los que estamos abajo, ¿qué nos toca? Pues nos toca creer la fe de la iglesia de siempre. Todas y cada una de las verdades reveladas por Cristo a sus apóstoles y transmitidas a sus sucesores. Cuando se trata de decidir a dónde ir a misa, por lo que respecta a la doctrina, no solamente debes alejarte de aquellos sacerdotes que predican doctrinas contrarias al Evangelio. Es que no puedes estar llevando a tus hijos a una misa donde van a escuchar exactamente lo contrario a lo que dice el catecismo. Pero no basta ir a donde no se dicen herejías. Es que hay que ir a donde se enseñan todas las verdades, a donde se tocan también los temas espinosos, a donde se dicen aquellas verdades católicas que el mundo de hoy no quiere escuchar y que muchos no quieren predicar. Hay sacerdotes así, hay obispos así, gracias a Dios. Hay sacerdotes que sí predican todo el evangelio y hay obispos que lo hacen también. Hay otros que no, como les digo, hay otros que de unos temas nunca te van a hablar, pero hay otros que sí. Así es que cuando se trata de decidir a dónde ir a misa, una de las cosas en las que hay que poner atención es en esto. Nadie te puede prohibir que compres un libro así, pues, ni que fuera un libro prohibido, las oraciones de la iglesia. Nadie te puede prohibir que compres un libro, que leas las oraciones y ahí encuentres expresada la fe católica. No cometes ninguna falta con eso. Bueno, ese es el punto, espero que se haya entendido, es el punto que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco a todos por su atención. Les pido compartan este video si en algo les ha ayudado, compartan este video para que más personas puedan también conocer este mensaje. Gracias por su atención, Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.